Buenas tardes a todo el público asistente y también a quienes nos escuchan a través de la radio Valentín Letelier de la Universidad de Valparaíso. Pueden sintonizar en el 97.3 FM, 94 AM y también en online, en rbl.v.cl para que puedan seguir esta sesión que concluye el ciclo de análisis sobre el proyecto de nueva Constitución para Chile. En esta última sesión, el tema a abordar será el Estado regional y la administración local. Y para ello tenemos un panel de expertos conformado por, y los voy a nombrar en el orden en el que expondrán, Isabel Aninat, que es decana y profesora de la Escuela de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, Carlos Dorn, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, Aldo Valle, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, y Pedro Pierri, profesor también de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso. Me parece que es útil comentar que cada uno de nuestros expositores contará con 15 minutos y al término de la ronda tendremos entonces la posibilidad de escuchar las preguntas que formule el público. Primero haremos una ronda de 4 preguntas y luego, si es necesario, otra de 4 preguntas y los expositores podrán responder en el mismo orden en que se formularon las consultas. Y para concluir esta última sesión del ciclo de análisis sobre este proyecto de nueva Constitución para Chile, organizado por la Facultad de Derecho y por la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, escucharemos las palabras de nuestro decano, el profesor Alberto Balbontín. Así que comenzamos con la profesora Isabel Aninat. Muchas gracias. Parto por agradecer al señor decano la invitación y muy especialmente a Claudio Oliva, que me extendió personalmente la invitación. Es un gusto estar esta tarde aquí y es un gusto además estar con tan connotados colegas, no deja de intimidarme. Voy entonces a mis 15 minutos. Creo que el tema que hoy nos reúne en torno a la propuesta de nueva Constitución, estoy segura que nos dará mucho que conversar por la gran cantidad de reformas, ¿no es cierto?, que implica en diversas dimensiones, especialmente respecto del modelo histórico chileno. Y voy a quizás dejar de lado 2 cuestiones que probablemente podemos abordar en las preguntas si es que no lo hacemos en esta mesa, que tiene que ver con el cruce entre el Estado regional y el sistema político, particularmente, ¿no es cierto?, el rol de la Cámara de las Regiones, y el cruce entre la propuesta de Estado regional y plurinacionalidad. Con lo cual estoy diciendo que me voy a dejar fuera, al menos para esta intervención inicial, no voy a abordar todos los tipos de autonomías territoriales. Me voy a concentrar particularmente en 2, la región y la comuna, dejando de lado entonces las autonomías territoriales indígenas y los territorios especiales. Yo quiero partir esta intervención en base a 3 cuestiones o 3 preguntas que me parece que surgen a partir de la propuesta. La primera es, ¿cuál es el modelo de distribución territorial que está en la propuesta? La segunda tiene que ver con la efectividad de la descentralización fiscal, un tema de mi particular interés. Y una tercera, quizás un poco más amplio, es cómo se conjuga la idea de un Estado social con un Estado territorialmente fragmentado. Y me parece que detrás de estas 3 cuestiones que voy a abordar a continuación hay una idea de, más bien, cuál es el abanico de preguntas que se abren y las posibilidades para una descentralización efectiva. Entonces voy entonces a la primera pregunta, que es ¿cuál es el modelo de distribución? La propuesta de nueva Constitución declara que Chile es un Estado regional
y lo hace así en su primer artículo. Y luego lo repite a lo largo del capítulo 6. Yo, sinceramente, no tengo del todo claro que la propuesta finalizada del estudio sea la distribución de un Estado regional propiamente tal. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que hay una cierta tensión o una contradicción que se esboza, ¿no es cierto?, entre distintos artículos. Lo primero que se pone mucho énfasis, por supuesto, en las autonomías de los distintos niveles, y vamos, quizás de aprobarse este texto, a discutir mucho cuál es la extensión de esas autonomías. Pero también está, por ejemplo, el principio de no tutela entre las distintas entidades, eso está en el artículo 194, y el principio de subsidiariedad territorial, en el artículo 196. Ese artículo en particular dice que se debe privilegiar lo local por sobre lo regional y lo regional por sobre lo nacional. Hay luego otra declaración, ¿no es cierto?, en que se declara a la comuna autónoma como la entidad territorial base del Estado regional, eso está en el artículo 201. Quizás eso hay una pequeña contradicción, o vamos a ver qué tan pequeña, ¿no es cierto?, con una cláusula luego, una cláusula residual en que se dejan las competencias no asignadas al Estado central. Entonces vemos por una parte, ¿no es cierto?, mucho énfasis entre las autonomías, la no tutela, la base de lo local, con un modelo que declara, ¿no es cierto?, un Estado regional. Al mismo tiempo, ¿no es cierto?, dice que la Administración Central puede transferir a las entidades territoriales las competencias que determina la ley. Si uno lo hiciera bajo el principio de subsidiariedad territorial, debería pensarse que eso va directamente a lo local y el Estado debe generar políticas públicas diferenciadas. Y al revisar luego los estatutos de los dos tipos de entidades territoriales, los de los gobiernos regionales y de las comunas autónomas, no me queda del todo claro que tengamos un particular énfasis en la región para luego pasar a la comuna. Me parece a mí que la propuesta opta por un doble modelo de distribución de competencias, uno muy claro, ¿no es cierto?, es un modelo de asignación constitucional de las competencias, pero al mismo tiempo acompañado, y se menciona varias veces, de potenciales mecanismos de transferencia de distintas maneras. Y quizás creo yo que esta idea de un Estado regional, que a mí no, como digo, no me queda del todo claro que ese sea un modelo efectivo de cómo se hizo luego, que estaba en la propuesta inicial, está más bien pensado en el sistema político, en la Cámara de las Regiones, en las leyes de acuerdo regional, más que una distribución de competencias que claramente oriente los procesos de fortalecimiento de la descentralización hacia la región. El segundo punto que quería hacer tenía que ver con la efectividad de la descentralización fiscal. Chile tiene un problema. En comparación con otros países unitarios de la OECD, Chile tiene un gasto público altamente centralizado. Y por altamente centralizado estamos 10 puntos porcentuales más bajo que el promedio de países de la OECD, que el promedio. En Chile el gasto público a nivel subnacional es del 14,5%, el promedio de la OECD es del 27,4%. Si lo vemos en términos de recaudación, el 16,5% de la recaudación se hace por los gobiernos subnacionales. A nivel de la OECD eso es 28,9%. Tenemos este problema. ¿Qué es lo que hace la propuesta? Me parece a mí que hay una tensión nuevamente. Tenemos, y acá hay algunas cuestiones interesantes que están en el capítulo, ¿no es cierto?, a partir del artículo 244, principios e instrumentos específicos que buscan fomentar la autonomía fiscal. Hay obligaciones sobre la Administración Central en el proceso de la elaboración de leyes de presupuesto. Me parece que eso es muy interesante. Pero en términos de los instrumentos no hay grandes innovaciones. La propuesta es un listado de instrumentos que se pueden utilizar, muchos de los cuales hoy ya existen, las transferencias interregionales, las transferencias desde el nivel central hacia los gobiernos locales, ¿no es cierto? Y ahí hay más o menos similitud con lo que ya existe. Por lo tanto, para mí, no cierra una actual discusión y esta es una de las áreas en las que, como ya decía, tenemos mucho para avanzar. Hay, sin embargo, dos innovaciones que debo mencionar. La primera es una habilitación constitucional para una futura ley de endeudamiento de gobiernos regionales y locales estableciendo ciertas condiciones. Es incierto predecir hoy día qué tanto impactará, porque ello dependerá enteramente, creo yo, de las condiciones financieras bajo las cuales se fijen esta ley.
Particularmente porque la discusión sobre endeudamiento no puede ser una discusión que se dé aislada de las formas de financiamiento. Una discusión de endeudamiento sin ingresos propios es una discusión que puramente traslada el riesgo hacia el nivel central. La segunda innovación es la posibilidad de establecimiento de empresas públicas locales y regionales, en las cuales nuevamente creo yo una está la discusión sobre las empresas públicas regionales y locales, pero hay que pensarlas nuevamente en el contexto de endeudamiento, de ingresos propios, de transparencia y de algo que no me atrevo a abordar, pero que hay otros expertos libre competencia. Pero la cuestión de la descentralización fiscal me parece a mí que está en una tensión porque sin una clara distribución de las competencias, en las cuales hay muchas contradicciones, que no esté por lo tanto dilucidada, no tiene mucho sentido abordar los mecanismos específicos. La descentralización fiscal solo tiene sentido en la medida que va acompañada de un entorno de competencias, de distribución, de lo que queremos que haga cada gobierno regional para que sea eficaz y que los mecanismos de coordinación, cooperación que pueden asignarse a estos instrumentos sean efectivos. Voy al tercer punto, me quedan 5 minutos, que tiene que ver con el Estado social y el Estado regional. La propuesta de nueva Constitución obviamente parte con la declaración de un Estado social y establece, ¿no es cierto?, un extenso catálogo de derechos, pero al mismo tiempo tiene una fragmentación de la distribución del poder en el nivel territorial. La pregunta que yo creo que está aquí, y hay muchos principios en base a esto, es cómo se va a hacer efectiva la implementación de políticas públicas, ¿no es cierto?, que se derivan de estos derechos de los sistemas y subsistemas que se proponen a nivel territorial. Eso pasa primero porque dentro de los principios de la administración pública que se establecen y de la función pública en la propuesta, hay principios que ponen su enfoque, ¿no es cierto?, en una deber de brindarlos con pertinencia territorial, cultural y lingüística. ¿Cómo se diseñan políticas públicas que logren a cabalidad cumplir con estos y muchos de los otros principios que están en la propuesta? Yo creo que va a ser uno de los principales desafíos que vamos a tener de aprobarse este texto. ¿Qué esperamos de los órganos de control al momento de velar por el buen gobierno y la función pública en base a estos principios? Pero sobre todo, ¿cómo se conjuga un Estado administrativo fuerte, que creo yo que debe estar detrás de una propuesta de Estado social, con una fragmentación territorial, ¿no es cierto?, que se plantea en base a estas distintas entidades autónomas? Se señala en el artículo 227 que el Estatuto Regional debe respetar los derechos fundamentales y los principios del Estado social y democrático de derechos. Eso es claro. Menos claro, creo yo, es cómo la distribución de competencias entre lo local, lo regional, lo central, más estas otras entidades territoriales, ¿no es cierto?, con posibilidad de redistribuir competencias, solicitar hacia el nivel central, hacia el nivel regional, subsidiarlas, va a ser posible para garantizar estos derechos sociales y económicos en igualdad de condiciones, especialmente con la actual heterogeneidad que existe. Para que se haga una idea, un último dato. La variación de la pobreza en Chile por nivel territorial se ubica entre 17,2% y 2,1%. El PIB regional en Antofagasta es de 22 miles de millones anuales y en la Araucanía es 4. ¿Cómo hacer efectiva esta idea que está en la propuesta, ¿no es cierto?, de la igualdad de condiciones en distintas entidades territoriales cuando esa es la realidad con la que partimos? Me parece que esta tensión, ¿no es cierto?, entre una administración central fuerte con un territorio que se fragmenta a nivel institucional va a estar para los futuros diseños de políticas públicas, ¿no es cierto?, y voy a poner solamente para terminar un ejemplo. La comuna autónoma tiene competencias esenciales, declara la propuesta, sobre la naturaleza, en protección de ecosistemas comunales, acciones en resguardo de la naturaleza y sus derechos, conservación, custodia y protección ambiental. Esa es la comuna. La región autónoma tiene competencias por diseño constitucional sobre la conservación, preservación y protección y restauración de la naturaleza, del equilibrio económico, el uso racional del agua y la regulación y administración de los bosques, el establecimiento de una política permanente de desarrollo sostenible y armónico con la naturaleza. La Agencia Nacional de Aguas, un órgano que ahora tiene autonomía constitucional, en la propuesta debe impulsar la constitución de consejos de cuencas, pero luego es el Estado central
con los gobiernos regionales los que deben ordenar y planificar el territorio considerando las cuencas. Y además, por supuesto, está la Defensoría de la Naturaleza. Me parece que estas serán las cuestiones en las que deberemos trabajar en el futuro de aprobarse este texto para dilucidar cuáles son las competencias que de verdad caen en cada nivel, cómo se supera la superposición temática, funcional y territorial y los principios bajo los cuales se deben regir a la hora de llevar a cabo la propuesta que está aquí de un Estado social de derecho. Muchas gracias. Gracias, Isabel. Vamos a escuchar entonces ahora al profesor Carlos Don. Muchas gracias, Claudia. Primero que todo, agradecer a la universidad por la organización de tan exitosa ciclo de charlas de un momento claramente un clivaje histórico del último siglo de nuestra historia. Dicho eso, también no podía dejar de señalar una especie de déjà vu o de recuerdo grato. Cerca de unos años atrás estaba sentado en esta misma testera junto con otro equipo de 6, 7 personas impulsando el proceso de constituyente de la segunda administración de la presidenta Bachelet como parte del equipo de facilitadores del proceso constituyente. Bueno, lamentablemente un proceso que no llegó a buen puerto, por lo tanto, de esa perspectiva es satisfactorio. Satisfactorio estar en este momento analizando un resultado, independientemente de las valoraciones que cada uno libremente puede tener al respecto. Bueno, dicho eso, yo acá quiero compartir más bien una serie de reflexiones. No haré un análisis muy técnico-normativo, ¿ya? Sino que intentaré construir este discurso sobre un dicho español que siempre me gustó mucho, que cuando se trataba de propuestas normativas, se distinguía entre la melodía, el conjunto de lo que suena, pero luego la letra. Y partiendo de ese clivaje, la propuesta tiene una buena melodía. De hecho, quiero decir que me gusta la melodía. Pero en muchos aspectos, y este es uno de ellos, creo que en algunas partes la letra no va muy acorde con esa melodía. Ahora, uno podrá preguntarse si son cuestiones susceptibles de corrección. Creo que sí, algunas quizás más complejas, quizás otras más fáciles. Eso también lo dejo a la audiencia. ¿Qué partes de la melodía me gustan? Yo compartiría 3 cosas. Primero, que hay un intento genuino de reparar una gran deuda histórica sobre la construcción del Estado, particularmente la distribución del poder, la distribución territorial del poder, que es una dimensión junto con la distribución política del poder entre los ciudadanos muy relevante para darle un sentido al ethos democrático en la sociedad. Y de hecho, la principal crítica naturalmente del modelo de Estado administrativo chileno, muy centralizado, es la desigualdad de distribución del poder territorial, que al final termina impactando en la gradiente de igualdad política entre los ciudadanos, en cuanto que hay ciudadanos que tienen mayor incidencia en la manera de cómo pueden influir en la construcción de su espacio vital colectivo versus aquellos que están en el territorio central. Por lo tanto, esa perspectiva me parece un aspecto importante. La segunda parte de la melodía que me gusta es la introducción de un carácter policéntrico del poder político. Es decir, hay un reconocimiento de los territorios como espacios públicos de toma de decisiones, y de esa perspectiva entonces también hay un fortalecimiento de la igualdad política entre los ciudadanos como actores relevantes en la construcción, insisto, de su espacio vital colectivo, que subrayo mucho este concepto porque es el trasfondo que le da no solamente sentido y significancia a los derechos y libertades de los individuos, sino que también es el contexto que determina la profundidad, el grado de efectividad, de realidad, de eficacia, en fin, de sentido profundo a la posibilidad de ejercer la individualidad e impulsar los proyectos de vida como signo de identidad propio de un Estado democrático. Y el tercer elemento de la melodía que me gusta es que hay un intento, creo, y uno siempre parte de la buena fe, por cierto, genuino, de intentar conciliar 2 fuerzas motrices, y que no solamente en el caso chileno, sino que en todos los estados existen. Hay una fuerza motriz que busca una cierta homogeneización, que es la que permite, que es la que a la postre busca que
garantizar cierto grado de cohesión en distintos planos, territorial, jurídico, político, social, cultural, económico. Y esa es la fuerza homogeneizadora del Estado-Nación, el Estado central. Y de otra, darle también un adecuado causa de acción al impulso de la especificidad, de las particularidades, de las singularidades, de las necesidades e identidades territoriales que conviven en todo Estado. De cierta forma, esta propuesta trata de hacer cargo, y esto, si me permiten, digamos, la licencia, hacer conciliar, de una parte, la visión abstracta y universal de las cosas de la Ilustración versus la idea de las singularidades que plantea el romanticismo. Cómo congeniar ambas fuerzas vitales que conviven en una comunidad. Y esas serían, digamos, las tres notas que me encantan de la melodía, pero en la letra me surgen inquietudes que quisiera compartir. No traigo muchas respuestas, lamentablemente. Yo creo que nadie las tiene, por cierto. Son respuestas que van a venir, si es que se aprueba la propuesta, de cómo esto se va aterrizando. Pero bien vale la pena formularlas a modo de plantear ciertos insumos de cómo construir el aterrizaje de una eventual propuesta. La primera pregunta que me hago y inquietud es la siguiente. ¿Se encuentra suficientemente bien articulado el equilibrio institucional necesario en lo que es la administración de las fuerzas centrífugas y centrípetas? Me explico. Y voy a la idea anterior. Una de las funciones del Estado central es tratar de generar fuerza centrípeta para mantener un cierto grado de cohesión. Cohesión frente a la necesidad de dar cauce a las fuerzas centrífugas donde se expresa la identidad, la particularidad de los territorios. Tiene que haber una adecuada convivencia, no puede ser ni lo extremo de uno ni lo otro, porque lo extremo de lo otro es generar foco de tensión, de sofocamiento a la necesidad de la expresión de ciertas identidades territoriales y las singularidades, sobre todo un país tan variopinto geográficamente como es Chile. Y el extremo del otro extremo no puede ser, pues, si no es secesión y desintegración y fragmentación al final del Estado, la desaparición del mismo. Entonces, el punto central es, ¿se encuentra suficientemente bien regulado institucionalmente ambas fuerzas, la centrípeta y la centrífuga? Y ahí es donde me surgen dudas, un poco, y acá tomando un poco de la exposición que me antecedía de Isabel, porque hay un énfasis, hay dos reglas, la del 196 y la del 221, hay un énfasis a los territorios autónomos, región, ámbito local, y un papel más residual, casi como de espectador, extremando el argumento solamente para expresarlo, del Estado central. Hay una cláusula residual de competencia y hay un principio de erradicación primero en lo local, después en lo regional y en último término en lo nacional. Entonces, ahí surge mi primera duda. Y esa es la que yo planteo. ¿Existe suficiente el Estado central en esta arquitectura? ¿Tiene suficiente fuerza centrípeta para mantener la cohesión y permitir también la expresión de las particularidades de los territorios autónomos? Es una pregunta. Y esa pregunta, además, se me plantea porque cuando yo me leí la propuesta, de inmediato dije, sí, acá hay una fuente fundamental de la propuesta de la Constitución española, no me cabe la menor duda. O sea, de hecho, hay muchos pasajes en que hay muchas similitudes, quizás no identidades, pero similitudes. Y es la siguiente inquietud. ¿La propuesta contempla suficientes mecanismos para asegurar la unidad jurídica, política y territorial? Porque, claro, a uno le retrucan de que está el artículo 3º y otros artículos que se garantiza que el carácter regional, en fin, es manteniendo la unidad. Ok, es una declaración, pero los mecanismos institucionales. Y ahí se me venía a la retina, salvo que alguien me corrija, que no encontré nada parecido al artículo 155 de la Constitución española, que le otorga al Estado central amplias facultades para atraer nuevamente al redil a las comunidades autónomas que van más allá de los espacios de autonomía que le otorga la Constitución. Incluso puede utilizar coacción. Uno no encuentra una norma similar de acción institucional, más allá de los conflictos de competencia que puede dirimir la Corte Constitucional. Segunda inquietud y pregunta, para la articulación del necesario cauce de expresión de las identidades territoriales, ¿era necesaria la plurinacionalidad? O dicho de otra manera, ¿la única opción, la única alternativa era la plurinacionalidad o habían otras opciones intermedias? La interculturalidad, el carácter multicultural, en fin.
Y yo planteaba una duda epistémica y una duda también de encaje histórico. La epistémica voy al tema a la cuestión de la importancia de la digresión entre pueblo y nación. O sea, yo creo que no es una cuestión baladí. No podían, digamos, descender en los detalles, pero sintéticamente yo veo una gran diferencia. El concepto pueblo alude a una reunión, un conjunto de individuos que tienen una relación en torno a algo que los hace comunes, una identidad común. Puede ser una identidad histórica, cultural, idiomática, en fin, distintos tipos de identidades. Pero la nación tiene un plus, y es ahí donde yo veo este problema de, insisto, la fuerza centrípeta y centrífuga. La nación implica vocación de ese pueblo de querer ser polis, en sentido griego, de querer tener un destino común, separado de otros. Y es ahí donde me produce cierto grado de incomodidad de utilizar la expresión diversidad de naciones en vez de diversidad de pueblos, son totalmente distintas. Y en cuanto al encaje histórico, acá me voy a permitir una cita que la extraigo de Finley, uno de los principales estudiosos de la Grecia antigua, en que tiene un fragmento que lo trae cita a Pausanias, en que hay un fragmento en que señala que en el siglo II a.C. le negó la calidad de ciudad a un pueblo de la Grecia central, arguyendo lo siguiente, y acá hago el encaje histórico, comillas, sin edificios de gobierno, sin teatro, sin plaza pública, sin agua llevada hasta una fuente. El pueblo vive en casuchas como cabañas montañosas al borde de un barranco, cierra comillas. ¿Qué quería decir con esto? Esta era toda una reflexión acerca de que no cualquier agrupación de individuos es polis o ciudad política y nación en sí misma. Entonces la pregunta que uno hace en encaje histórico, no soy un experto en historia, pero hasta donde alcanza la ilustración, me cuesta aceptar o entender que en las sociedades precolombinas, estoy pensando en lo que es la capitanía del Reino de Chile, nos encontramos verdaderamente con naciones en estricto rigor. Naciones. Pueblos sí, comunidades culturales sí, pero naciones es ahí donde tengo mi signo de interrogación. Y es donde yo me pregunto si hay una adecuada extrapolación del concepto de diversidad de naciones a un contexto en que creo que falta ese fondo histórico que uno sí encuentra en la Constitución española, en que se habla de diversidad de naciones, pero bueno, es que hay una historia que lo precede. Reino histórico, Castilla, Aragón, Navarra, León, naciones con identidad, pueblo vasco, Cataluña, en derechos forales, además reconocidos en la propia Constitución. Entonces, ahí surge una inquietud. ¿No será que había otro mecanismo más ad hoc de un punto de vista epistémico de encaje histórico de nuestra realidad? Planteo eso. Otra inquietud que me surge es este crecimiento, lo plantea también la ponencia me precedía, este crecimiento de una institucionalidad territorial, regional y comunal que no va acompañada de una institucionalidad de control robusto, de control en materia de legalidad y de gestión eficiente de los recursos. Me quiero centrar en esto. En esta nueva estructura, los territorios van a manejar más recursos económicos. Los temas de financiamiento los podemos discutir, pero el hecho real es que se va a manejar más. El punto es, eso se acompaña con, que ya es una falencia actual de institucionalidad que coloque el acento en la buena gestión, la buena generación de políticas públicas, de uso eficiente de los recursos públicos. Si ya tenemos un problema ahora, lo vamos a multiplicar. Eso es una duda que me surge. También tengo dudas sobre el encaje del principio de responsabilidad fiscal con la posibilidad de emisión de deuda pública. Artículo 250 de la propuesta constitucional. Actualmente, mientras escuchaba la ponencia, busqué el dato de la deuda pública de Chile hoy, 2021, 36,28% del PIB. Un dato, el 2008, la deuda pública de Chile era el 4% del PIB. O sea, hay un deterioro brutal, digamos, en el endeudamiento público. Si ese problema ya lo hemos generado a nivel central, en que tenemos un control central de la pública, me pregunto, ¿va en la línea adecuada de permitir que a nivel regional y comunal multipliquemos esto? ¿Multipliquemos el problema del endeudamiento? Ahí veo un problema. También el problema, también lo planteaba la ponente que me precedía y vinculado a lo anterior, sobre la posibilidad de creación de empresas públicas. Comparto también la aprehensión que acá hay una petición de principio,
de como si la empresa pública de por sí es buena en sí misma. Creo que también hay discusión previa de cuál es la manera más eficiente de que el Estado pueda proveer servicios y bienes primarios. A veces son empresas públicas, a otras formas, no lo sé, pero creo que hay una petición de principio que debería ser sometida también a discusión. Y además que está el peligro propio del incentivo a la burocratización, la generación de grupos de intereses, grupos de presión, en fin, cuestiones que son ampliamente examinadas en la literatura. Y para ir terminando, otro punto de inquietud, la potestad impositiva, o la capacidad de las regiones de crear tasas y contribuciones. Pregunta, es verdad que se dice que es con previa autorización de ley, pero hubiera sido deseable que en la normativa constitucional se hubieran establecido criterios para orientar el ejercicio de la potestad tributaria o impositiva a nivel regional. ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Conforme a qué? ¿Sobre qué fuentes de riqueza? Segunda cuestión, si va a haber impuestos o tributación a nivel regional y local, ¿cómo va a conversar esa tributación de los impuestos nacionales con los regionales? Y una cuestión no menor. ¿Cómo conversan para evitar, digamos, sobrecargas tributarias según territorios? Está el principio también de la igualdad de cargas públicas. Es una inquietud que me planteo. Bueno, para ir finalizando, y que hay un poquitito de tiempo, creo que abordar estas inquietudes creo que es relevante para el diseño de un camino que creo que es necesario, de una distribución territorial del poder. Insisto, eso es una deuda. Es una deuda desde la construcción del Chile independiente en adelante, de la concentración del poder y cómo hacer carne viva el etos democrático también a nivel territorial, que es otra dimensión. No solamente la dimensión del voto o de la participación en los procesos de construcción de toma de decisión a nivel nacional. Y además porque ello es relevante porque sale una deuda histórica en el siguiente sentido, a que se construye una institucionalidad que, ya acá utilizando quizá una expresión rawlsiana, que las instituciones traten de manera equitativa a todos los ciudadanos con igual consideración de respeto y consideración. Y eso supone equidad en cuanto a participación en la construcción y en la influencia del contexto del espacio vital colectivo, donde al final del día se desarrolla la vida y se ejercen los derechos y libertades. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Escucharemos al profesor Aldo Valle. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, desde luego, a la Escuela de Derecho y a la Facultad por la organización de esta actividad cívicamente tan relevante y, desde luego, también por la invitación a ser parte de esta actividad. Yo me he hecho 4 preguntas, ¿no?, a propósito de analizar el capítulo de Estado regional y organización territorial, que es el capítulo 6º de la propuesta constitucional. 4 preguntas que, a mi juicio, son relevantes. No abordaré cada una de ellas con la especificidad que seguramente es necesario, pero en mi opinión hay argumentos que permiten dar una respuesta a esas preguntas. Una de estas preguntas es ¿qué pasa con la forma del Estado? ¿Modifica la forma del Estado el capítulo 6º de la propuesta constitucional? La segunda pregunta dice relación con si satisface o no estándares democráticos y, en definitiva, del texto político fundamental, ¿no? Lo relativo al Estado regional no menoscaba, no disminuye, en definitiva, el estándar, ¿no?, democrático que todos, creo yo, deseamos que quede debidamente garantizado y que no se ponga en riesgo. Y hay una tercera pregunta que dice relación con el grado de eficacia o de efectividad que tenga, digamos, en definitiva, estos 63 artículos, ¿no?, porque va del 187 al 250, ¿no? Tiene un desarrollo, obviamente, muy extenso, para lo que estábamos acostumbrados nosotros en nuestros textos constitucionales,
Y en ese sentido, ¿no? Cabe preguntarse si el diseño que se ha finalmente propuesto será eficaz, logrará en definitiva el cumplimiento, ¿no? que las normas jurídicas reclaman para sí, y si a la vez será efectivo o eficiente, mejor, a la hora de lograr los objetivos que se supone, ¿no? se declaran en el texto o en el discurso que construye, digamos, el texto constitucional, de propuesta constitucional. Y hay otra pregunta, una cuarta pregunta que para mí también es muy decisiva, que es la responsabilidad fiscal con que en definitiva se llevará adelante, ¿no? este proceso de descentralización y de distribución del poder. Y claro, ahí hay, a mi juicio, también que detenerse en aspectos que son relevantes, y yo por lo menos, digamos, me fui a buscar si había efectivamente mecanismos de control, porque el entusiasmo puede ser muy malo para los países y finalmente para las regiones y para los fines, digamos, que se quieren lograr. Y creo yo que hemos aprendido con los años, es de esperar que no perdamos ese aprendizaje. Se requiere desde luego responsabilidad fiscal, y eso no debe ser incompatible con fines democráticos, ¿no es cierto?, democratizadores y desde luego propios de un Estado social. Si esa tensión no se resuelve de esa manera, bueno, no será posible ni procesos de democratización ni desde luego mayores niveles de bienestar y de inclusión social. Y vuelvo entonces a la primera pregunta que planteo. A mí me parece que la denominación Estado regional de verdad va un tanto más allá de lo que finalmente hace, ¿no? No hay propiamente un Estado regional configurado, diseñado acá, si es que, en definitiva, esa denominación, esa caracterización, ¿no es cierto?, responde desde luego a ese punto intermedio que hay entre el Estado unitario y el Estado federal. A mi juicio, digamos, no se avanza hasta el punto de decir que hay efectivamente un Estado regional. No obstante que lo diga, digamos, el artículo primero del texto constitucional, cuando uno avanza mirando las regulaciones, mirando todas las remisiones a la ley, estableciendo qué potestades legislativas hay, por ejemplo, a nivel de las regiones, en las competencias de las regiones, a mí me parece que se avanza en descentralización, sí, lo que obviamente es a su vez un proyecto, porque luego viene también la cultura interna, ¿no? La cultura política, la cultura jurídica interna y la dogmática jurídica, la interpretación que haya que hacer, y eso obviamente, ¿no? Se encontrará, a mi juicio, con resistencias que vienen también de una historia y de una tradición. Nosotros tenemos una tradición centralista y tenemos una cultura centralista. No solo de Estado unitario, ¿no? Por lo demás no es sinónimo. Estado unitario, digamos, y centralista, a mi juicio, digamos, no tienen por qué ser tratados como categorías sinónimas. Sin embargo, nosotros hemos hecho eso a partir de una serie de conflictos históricos y obviamente de procesos, que el rol del Estado modernizador en la segunda mitad del siglo XIX y a lo largo del siglo XX significativamente, a mi juicio, contribuyó, digamos, a esa quiero decir, cultura transversal, ¿no? Que dio un predominio, un protagonismo al Estado y al gobierno central, y eso es así. Entonces, de lo que diga el artículo 1 y del título que tiene el capítulo 6, no se sigue, a mi juicio, que aquí se haya establecido, digamos, un Estado regional. No hay, en definitiva, autonomía legislativa, digamos, para las regiones, y me parece que en ese sentido es mejor, ¿no?,
que nos hayamos quedado más bien en continuar con una tradición de descentralización, de búsqueda de descentralización, que ha tenido resistencias, porque también en esto debemos hacerlo así. El que avanzar en la descentralización no es algo que nos encontremos ahora, a propósito, digamos, de esta propuesta constitucional. Aquí ha habido reformas constitucionales, textos vigentes al respecto por 2 o 3 décadas. Sin embargo, digamos, no hemos avanzado. Entonces, las razones no es que no hayan estado en la Constitución, no, la razón es que otros factores sociales, económicos, políticos, culturales han determinado también este modo de ser. Desde luego, la relevancia de lo que uno podría llamar, ¿no?, la impronta, la inspiración tecnocrática, ¿no?, que entendida así se puede a veces, ¿no es cierto?, interpretar peyorativamente, pero ha habido también una incorporación creciente de conocimiento con el que los países han tenido que lidiar a efectos de que no todo sea decisión de expertos y haya también más participación democrática, más democracia, porque la tecnocracia también puede, desde luego, limitar o conspirar contra la democracia efectivamente. Entonces, piensen ustedes en textos como la administración central podrá transferir a las entidades territoriales las competencias que determine la ley. Es así, digamos, ¿no? Ahí está de nuevo presente. O sea, las autoridades del gobierno central, de los ministerios, cuánta disposición van a tener, cuánta necesidad, qué ponderación van a hacer de eso. O sea, va a seguir aquí dependiendo esto de una decisión del gobierno central. La ley, mediante un proceso de participación y consulta previa, piensen ustedes en las autonomías regionales, ¿no? Se hará en las autonomías indígenas, ¿no? Creará un procedimiento para la constitución de autonomías indígenas. O sea, es a iniciativa, digamos, obviamente de los pueblos originarios, pero sobre la base de una regulación legal. No se creará la iniciativa del Estado de Chile, sino de las autoridades representativas. O sea, yo me quedo con la idea también de que, como en otras cosas, y me atrevería a decir, digamos, no para bien, ¿no? Ha habido aquí un lenguaje algo exacerbado, ¿no? Que ha tenido sus efectos, obviamente, en el debate público. En este caso se usan expresiones que van más allá de lo que finalmente hay, ¿no? Y creo, digamos, que finalmente la decisión fue más razonable en este sentido, ¿no? De no avanzar, a mí me parece, de una manera tan acelerada o abrupta a un cambio que se alejaba muchísimo de nuestra tradición y de nuestra cultura. Y luego, respecto de la satisfacción de estándares democráticos, a mí me parece que en la medida en que rige un principio de legalidad, ¿no? Y que la fuente normativa es la ley, ¿no? Desde luego el principio democrático y el Estado de Derecho también están garantizados. Las autoridades unipersonales, ¿no?, que encabezan estas autonomías a nivel comunal o a nivel regional, están sometidas también al control de órganos colegiados y a los controles de juridicidad, digamos, centrales del Estado de Chile, ¿no? ¿Tú me dices, Claudia? 2 minutos, ya. Luego, quisiera también detenerme en que, en cuanto a la eficacia o efectividad, ¿no?, lo que harán los gobiernos regionales es solicitar transferencias de competencias. Hay un cambio, tal vez, respecto de lo que ha sido también nuestra tradición. Habrá una participación de los gobiernos regionales o de las asambleas regionales en la iniciativa legal, ¿no? Eso, a mi juicio, digamos, genera un contexto más favorable para que se logren, digamos, algunos de estos propósitos, teniendo presente, como dije hace un rato, ¿no es cierto?, que ha predominado más bien un ethos centralista
y también diría así un etos tecnocrático, y que eso obviamente no se despejan simplemente por disposición de una norma constitucional. Y uno podría decir dónde pudieran estar los mecanismos para que ese equilibrio se logre de mejor manera, porque yo creo que hasta ahora no se ha resuelto de buena manera. Yo creo que se ha resuelto de una mala manera para la democracia, para la distribución del poder, y en definitiva, digamos, hay un reclamo muy justo porque haya más descentralización y distribución del poder. Y por último, respecto a la responsabilidad fiscal, obviamente que es preocupante, ¿no? Si uno mira con serenidad que se puedan establecer contribuciones y tasas dentro de un territorio, pero dice previa autorización de la ley, ¿no? Crear empresas públicas, regionales, bueno, conforme a los procedimientos establecidos por la ley. Los gobiernos regionales podrán emitir deuda, obviamente que eso debe ser de muchísima preocupación si uno quiere tener un país ordenado, ¿no? Desde el punto de vista fiscal. Bueno, de conformidad a la ley general o especial que debe establecer. Obviamente que hay riesgos, que hay amenazas, que va a depender de cómo continuemos en nuestro desarrollo político, pero yo creo que a esas 4 preguntas, ¿no? A mí me parece que se da satisfacción, en mi opinión, a lo que debieran ser al menos definiciones básicas, sustantivas, sin perjuicio de que si uno entra más específicamente pueden haber razonablemente contradicciones, pero es difícil, creo yo, garantizar o disponerse en el sentido de que no haya, y que no haya también alguna incertidumbre, interpretaciones posibles, pero eso obviamente será tarea del futuro. Eso es, gracias. Muchas gracias. Les recordamos a los auditores de la Radio Valentín Letelier que están escuchando la sesión final del ciclo de análisis sobre el proyecto de nueva Constitución organizado por la Facultad de Derecho y la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso. Y esta sesión destinada específicamente al Estado regional y a la administración local. Vamos a terminar esta ronda de exposiciones escuchando al profesor Pedro Pirri. Muchas gracias. Es un placer para mí estar en este momento aquí. Debo decir que antes de la reunión, un poco en broma, yo decía que yo tenía material para hacer unas 4 clases de 1 hora y media cada una sobre el tema, lo cual es efectivo, porque hay muchas cosas que desde el punto de vista jurídico pueden decirse. Yo parto de la base que estoy de acuerdo con gran parte de lo que aquí se ha dicho, particularmente con la necesidad de participación y de modificación de las estructuras para los efectos de que haya una administración más descentralizada. Pero yo tengo que resumir al máximo esto y señalar desde el punto de vista del derecho algunas contradicciones que hay y que van a producir eventualmente muchas dificultades. Pensemos, por ejemplo, en materia de potestades normativas, hay normas que establecen la delegación de potestades legislativas. O sea, en otras palabras, así como los decretos con fuerza de ley se establece para que el presidente de la República pueda dictar normas de carácter legal por delegación del Parlamento, aquí se establece también la posibilidad de que el Parlamento delegue facultades legislativas en la región. Artículo 276. Esto es un tema muy importante, porque tampoco se señala por cuánto tiempo, ni tampoco si es a todas las regiones o a algunas regiones, algunas con unas potestades, otras con otras, etc. Enseguida está el tema también en relación con las potestades normativas. La comuna se le entrega facultad de dictar normas generales y obligatorias. Naturaleza jurídica de estas normas no queda claro. No está claro si son reglamentos o no. El tema de los estatutos. El artículo 227 dice que en la región los estatutos son dictados por la región, aprobados por la Asamblea Regional. Después, sin embargo, se refiere también de que el Consejo, la Cámara de las Regiones tiene que aprobarlo. Entonces no queda claro finalmente quién dicta el estatuto. Aparentemente tendría que ser una proposición, pero no aparece claro. Respecto a la comuna, sin embargo, no hay intervención de la Cámara de las Regiones. Y dice que el estatuto será aprobado por el Consejo Comunal. ¿A qué se refieren estos estatutos? Organización y funcionamiento. Duda entonces sobre la extensión y sobre sus efectos. En cuarto lugar, en materia normativa, la potestad reglamentaria.
La potestad reglamentaria se insiste mucho. En la región se entrega al gobierno regional, artículo 224, pero también a la Asamblea, artículo 226, letra E, ejercer la potestad reglamentaria en conjunto. Aquí, sin embargo, hay un choque, técnicamente, que es con la potestad reglamentaria del presidente de la República. Y tampoco queda claro si la potestad reglamentaria de estos entes es autónoma o subordinada. En tema de competencias, se podría, los temas más importantes solamente menciono, la creación de empresas. Bueno, creación de servicios públicos y empresas. La comuna, artículo 202, artículo 214, en conformidad a la ley. Pero el artículo 202 dice servicios públicos, el 214 empresas. Pero yo por lo menos entiendo que las empresas públicas son también servicio público. Entonces hay un problema allí respecto a qué entendemos por empresa pública, por servicio público. Pero además resulta que el artículo 264, letra M, dice que la creación de servicios públicos es materia de ley. O sea, ¿cómo es esto entonces? Si es materia de ley, ¿cómo se va a entregar a la comuna y a la región? ¿O es a través de delegación de facultades? No está claro. Enseguida, en materia de competencias, planta. La región puede establecer sus plantas de funcionarios, artículo 231, pero resulta que los empleos fiscales y autónomos es materia de ley, artículo 264. Entonces, ¿cómo es? Los empleos públicos pueden entregarse a la región o a la comuna o es materia de ley. Bueno, ¿para qué sigo en materia de competencias y relaciones con la administración central? En materia de competencia de administración central hay una serie de competencias compartidas, que es un problema permanente, entre paréntesis, que es actual, ¿eh? Bueno, la comuna, el artículo 202, educación, vivienda, salud. La región, el artículo 120, política regional en materia de vivienda, urbanismo, salud, educación. Pero después dice en coordinación con política de programas nacionales. ¿Cómo se efectúa esta coordinación? Letra J, ejecutar obras públicas de interés. El viejo problema, ¿cómo choca esto con el artículo 279 del proyecto en que se señala que el gobierno y administración del Estado le corresponde al presidente de la República? Bueno, la respuesta a esto estaba en normativa y en la teoría del derecho administrativo, porque si esto es descentralización, la descentralización implica que no choca con, o no debiera chocar con la administración del Estado por el presidente de la República, porque existe, teóricamente, aquello que se llama control de tutela. Significa que ciertas materias son designadas, son entregadas al presidente de la República con una especie de control, aunque sea mínimo. Por ejemplo, en el caso de esta universidad, el rector lo nombra el presidente de la República. Eso se llama técnicamente control de tutela. O sea, en el fondo, siempre hay normativa de control de tutela que permite la relación entre las competencias territoriales, etcétera, con la competencia central. Sin embargo, acá precisamente por la norma que dice de que no habrá tutela, significa que esta relación que es típica de la descentralización, falta aquí el control de tutela, que es el artículo 194, principio de la no tutela. Y este es justamente un problema por la falta de la mención a la descentralización, que la palabra desaparece del proyecto constitucional, la descentralización, a diferencia de la Constitución actual o la del 25 que hablaba de la descentralización, que es un tema técnico, Bueno, eso respecto a algunos problemas. Pero yo quiero referirme a otro aspecto. Quiero referirme a un aspecto que es lo que yo estimo que falta, en que aquí la Constitución, el proyecto de Constitución se quedó corta. Bueno, resulta que no puede hablarse de verdadera descentralización, autonomía, si no hay administración propia en la región o territorio. Por eso es necesario que haya una organización administrativa propia dentro de la región. Puede incluso afirmarse que en 1925, cuando se dictó la Constitución, hubo el propósito de que la administración del Estado fuera esencialmente de carácter provincial. O sea, la regla general era la administración pública en el territorio. Y estableció un sistema. Incluso el artículo 107 decía que las leyes iban a transformar los servicios nacionales en organismos locales, etcétera. O sea, la misma tendencia que hoy existe. Pero esto fracasó. ¿Y por qué fracasó? Y la del 80 continúa con el mismo tema. Varias fueron las causas del fracaso, de la intención del constituyente, del 25 y del 80. Una de las principales, a mi juicio, es que la ley posterior que creó las provincias, estableciendo su número y extensión, efectuó una división inadecuada del territorio nacional.
Muchas provincias demasiado pequeñas no tenían capacidad ni población para dotarlas de una administración propia. Hay en las actas de la Constitución del 25 frases que son notables. En la página 273, un comisionado Sañartu dice que para llegar a la descentralización es indispensable la división del territorio en grandes provincias que formen entidades de importancia por su riqueza y población. ¿Y qué pasa ahora? Lo lógico hubiera sido que las regiones, si tenían tamaña cantidad de competencia, estuvieran en el proyecto de Constitución. Pocas regiones grandes para poder allí tener una administración que justificara que el día de mañana se hubiera una administración propia, que pudiera ejecutar obras públicas, como dice la competencia, vivienda, salud, etc. Pero resulta que el proyecto no menciona a las regiones, como no lo hizo la Constitución del 80 y como no lo hizo la del 25, y por supuesto que este es un problema político. Pero no solo no la menciona, sino que establece que es materia de ley. Artículo 187, número 3, 264, letra F. Pero lo más delicado es que hay un artículo transitorio, el 20º transitorio, que establece que habrá una consulta ciudadana para determinar si Chiloé y Aconcagua se transforman en regiones. O sea, hay ya una idea detrás de esto que finalmente va a transformar a Chile, lo mismo que ya está ocurriendo, como ya las regiones son 17 y siguen aumentando y las provincias en el año 25 eran 25. Bueno, y ahora también entonces va a ser tal cantidad de regiones que en definitiva no va a tener sentido las administraciones regionales. O sea, para mí eso es un defecto del proyecto por omisión, entre paréntesis. Segundo defecto que yo quiero resaltar, además de los problemas que ha habido en relación con lo que señalé anteriormente, está el tema del gobierno y administración. La Constitución Política del 80 juntó la palabra gobierno y administración, cosa que la del 25 no hacía, porque distinguía entre gobierno y administración. Ahora no se distingue. Incluso la provincia, que teóricamente tendría que ser para el gobierno, ahora dice que para efectos administrativos el proyecto, cosa que no se entiende muy bien. Pero hay un tema. El gobierno siempre está vinculado al tema del orden público. Y resulta que si se trata de realmente de otorgar facultades a los territorios, de descentralizar, el tema del orden público y la policía es fundamental. Y resulta que en el proyecto de Constitución, en el artículo 297, dicen que la policía depende del Ministerio a cargo de la Seguridad Pública, no militar, etcétera, de carácter centralizado. Y que después dicen en el número anterior, la disposición de organización de criterios de distribución será en la Política Nacional de Seguridad Pública. O sea, el régimen de policía es completamente centralizado. Yo no es que esté abogando por la disolución de Carabineros de Chile ni nada por el estilo, pero yo siempre pensé que debía haber policía a nivel regional o comunal. De hecho, yo recuerdo haber dirigido una memoria incluso que se llamaba la Policía Municipal de Valparaíso, del siglo XIX y principio del siglo XX. O sea, esa posibilidad de que haya un aspecto fundamental de la mantención del orden público está excluido en el proyecto de la Constitución. Y hay otro aspecto que para mí es mucho más importante todavía. Ya mencionó el profesor Dorn la Constitución anterior y la situación, como se participó aquí en esta universidad respecto al proyecto hace 5 años atrás. Yo también participé. Yo participé incluso proponiendo en el Pleno de la Corte Suprema qué es lo que había que hacer en la Constitución sobre el Poder Judicial. Y yo ya lo había señalado en un artículo del año 2004, en que en la administración de la justicia unos aspectos más importantes que interesan, pero no se ha avanzado nada en materia de descentralización. Y el sistema jerarquizado de la administración de justicia contrasta con las fórmulas modernas. Y lo que yo propuse era que, dejando a un lado el tema de los nombramientos, me refiero a la administración, que la administración de la justicia fuera descentralizada y que en vez de existir un Consejo Nacional de la Justicia, como es una proposición que hoy día tiene el proyecto, yo proponía que hubiera consejos regionales de administración, o sea, el tema de los funcionarios judiciales, no jueces, de las construcciones, el tema en general de la administración entregado a consejos regionales. Y allí sí, con participación de las escuelas de derecho, del consejo regional, de la misma Corte de Apelaciones, de los jueces regionales, o sea, en el fondo, administración regional. El sistema actual, completamente centralizado, que se propone ni una palabra respecto
a la descentralización en materia de justicia. Más aún, incluso me podría decir, casi al revés, porque precisamente hoy, al menos, la justicia de policía local, la justicia vecinal, es designada por el alcalde a propuesta interna de las Cortes de Apelaciones. O sea, hoy día la justicia vecinal es de nivel local. Y en la proposición eso desaparece y queda a nivel nacional. O sea, nada de descentralización en materia de justicia, nada de descentralización en materia de policía, de orden público, y las regiones quedan entregadas a la ley. Y esas son una crítica por omisión que yo quiero hacer. Gracias. Muchas gracias, profesor. Habiendo ya entonces escuchado estas interesantes reflexiones acerca del Estado regional y la administración local, les ofrecemos la posibilidad de formular preguntas. Van a circular jóvenes de la universidad con micrófono para que puedan ustedes formular preguntas. Ahí viene. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Algún comentario? Para el profesor Pirri, según el texto, la Corte Constitucional tendría que resolver las contiendas de competencia entre entidades territoriales autónomas, entre ellas y también dentro de con la Administración Central. Y mi pregunta es, o sea, y ahí tengo podría ser dos preguntas, digamos, dentro de esa. Una es, ¿cómo tendría que resolver o en qué criterios la Corte Constitucional va a resolver las contiendas de competencia cuando, como dijo usted, en algunos casos las competencias en términos materiales son concurrentes? ¿Cómo va a resolver una contienda de competencia cuando dos órganos tienen la misma competencia? Por ejemplo, educación, salud, y no indica, no nos da ningún criterio de distinción, digamos, en esos ámbitos. Hay más que fomento productivo, también hay otro en tema de turismo. Isabel Arenal también se mencionaba a propósito del tema de protección de la naturaleza, ecosistemas. Por lo tanto, ahí hay un problema, porque la Corte no sé cómo va a resolver esas contiendas cuando el criterio constitucional no es concurrente. Y la segunda parte de eso mismo, y si esas resoluciones de contienda también de la Corte Constitucional deberían extenderse a las contiendas que se producen en materia de competencias transferidas y en materia de competencias legislativas transferidas, que son dos tipos de competencias más. ¿También operaría el mismo sistema? ¿También entraría la Corte Constitucional? ¿O en esos casos no estaría la Corte Constitucional en esas competencias, en esas contiendas? Ya. Y la segunda pregunta para el profesor Aldo Valle, que algo mencionó respecto de las estructuras administrativas y las estructuras administrativas centrales y nacionales. El proyecto no hace ninguna referencia a las delegaciones presidenciales que existen hoy día. Aparentemente las quiere suprimir. Parece que era parte de la campaña también, esto de la campaña electoral, la última campaña electoral, la idea de la supresión de las delegaciones presidenciales, las exintendencias y gobernaciones. Sin embargo, sí aparecen mencionadas las secretarías regionales ministeriales y direcciones regionales de servicios públicos. Entonces mi pregunta es, ¿quién va a coordinar en esta estructura a esas estructuras administrativas desconcentradas del nivel central? ¿Quién va a coordinar a los CEREMIS? ¿Quién va a coordinar a los servicios públicos? ¿Hay alguna coordinación o se espera que esto funcione solo desde el nivel jerárquico, desde el nivel nacional? Y vinculado con eso, ¿qué va a pasar con el orden público? Porque hoy día el orden público, aparte de la coordinación, el orden público, la seguridad, es una atribución que se maneja desde el nivel central a través de los delegados presidenciales. Como decía el profesor Pirri, eso sigue siendo centralizado, el orden público. Pero ¿quién lo va a desempeñar en el nivel regional y local cuando no hay nadie que está nombrado para eso? Eso. Respecto al tema de las contiendas de competencia, bueno, yo no he pensado por un momento
que esto tenga que ser resuelto a través de la Corte Constitucional. O sea, yo incluso cuando dije que había un listado de esto, el título que yo le pongo a esto es dificultades en aplicación y aspectos que deben necesariamente aclararse o legislarse antes de que esto empiece a funcionar, porque van a haber varios años antes que funcione. O sea, esto tiene que aclararse por ley. Y el tema, por ejemplo, la delegación de facultades legislativas, tiene que aclararse. O sea, aquí tiene que haber, bueno, o una modificación de la Constitución o leyes que aclaren perfectamente estos temas antes que se pongan en vigencia. Daría un poco la impresión que algunas de estas normas fueron hechas con cierta premura porque faltó coordinación con otras, incluso la que señala usted. Por ejemplo, aquí dice los servicios públicos se desconcentrarán. Hay una norma que dice que el presidente de la República nombrará a los representantes que estime necesario en la región, pero hay una descoordinación de normas y eso tiene que aclararse legislativamente con urgencia antes que entren en vigencia estas normas. Entiendo, profesor Ferrada, que la Constitución no dice, en definitiva, qué va a ocurrir con la actual estructura administrativa y, en consecuencia, debieran continuar vigentes las leyes orgánicas de los ministerios correspondientes, mientras no haya otras leyes que deroguen o que modifiquen y establezcan a quienes van a pasar, digamos, esas competencias. Yo creo que en algún texto, en uno de los artículos, que no recuerdo en este momento el número, más bien se da por supuesto que van a continuar, digamos, las competencias radicadas centralmente y que se van a ir transfiriendo en la medida en que se soliciten o haya iniciativa legislativa en ese sentido, ¿no? Pero claro, me parece que en el discurso público, político, contingente, ha habido obviamente propuestas como que orden público pase a mano de los gobernadores regionales o que toda la administración pública pase a los gobernadores regionales, pero no deja de ser, creo yo, algún mensaje político que se esté enviando, digamos, al ambiente, pero hasta ahora no veo que del texto se desprenda que esas competencias deban pasar a los gobernadores regionales o que esas competencias no queden debidamente reguladas de conformidad con las leyes vigentes hasta que esas leyes no sean modificadas. Es lo que puedo contestar. Queda entonces abierta la posibilidad de formular alguna otra pregunta. No hay preguntas. Sí, por supuesto. Isabel, puedes. Yo quería hacer dos comentarios, la verdad, muy breve. Uno era sobre la pregunta que hizo el profesor Ferrada, de las contiendas de competencia. Yo he tratado de ponerme en el supuesto de cómo idear mecanismos de financiamiento asociados a las competencias, cuando estas competencias además hay no solo superposición, sino también posibilidades de subrogación transitoria. Entonces, imaginar en un mecanismo de financiamiento a una entidad subnacional que luego viene un movimiento de subrogación y que está en varias partes del texto, es aún más difícil porque la única manera es hacerlo a través de provisiones, y si hay algo que hemos intentado en los últimos tiempos es eliminar las provisiones de la Subdere. Algo se ha avanzado en eso, pero sospecho de que vamos a revivir esa vieja práctica, en mi opinión, una mala práctica. Pero quería abordar una cuestión que yo creo que es una tensión que tenemos en el país y que no está resuelta, y la nombró el profesor Pierri, sobre cómo concebimos la región. La región, en la historia, cuando uno revisa hacia atrás en esta materia, nace principalmente de la idea de una matriz productiva.
nace de la Corfo, no de ahí, pero la Corfo la desarrolla, ¿no es cierto? Como un espacio productivo muy asociado al desarrollo económico. Y luego se toma, ¿no es cierto?, como un mecanismo de división del territorio. Y esa vieja idea de la provincia, hoy día parece estar, ¿no es cierto?, la provincialización de la región. Yo creo que eso es lo que nosotros en Chile llevamos un rato avanzando y que el proyecto solamente lo tiende a aumentar, ¿no es cierto?, especialmente a través del transitorio. Entonces es muy interesante cómo la historia de alguna manera permea. Cuando uno estudia el siglo XIX, ¿no es cierto?, la constitución del Estado, de la división territorial, estaba basada en la idea, por supuesto, de la comuna, pero luego la provincia, ¿no es cierto?, toma mucha importancia, parece en el texto de alguna manera desaparecer, no del todo, pero sí en su figuración, pero no del todo, porque al final estamos hablando de regiones cuasi provincias, ¿no es cierto? Entonces está esta tensión entre la idea de una región con una cierta densidad territorial para un aparato burocrático y administrativo eficaz y eficiente, y al mismo tiempo esta idea que mencionaba la exposición, ¿no es cierto?, de la identidad territorial. Entonces, ¿cómo estas identidades territoriales terminan por quizás volvernos a esa división del siglo XIX con otro nombre? Y que yo creo que es la tensión que vamos a tener que enfrentar, ya sea en esta propuesta de nueva Constitución o en el actual modelo, ¿no es cierto?, hasta que no logremos superar esta idea de cuán pequeño o cuán asociado a la identidad pequeña territorial, digo, acotada en el territorio, van a ser nuestras regiones. Como veo que no hay... ahí tenemos entonces otra pregunta. Buenas tardes. Mi pregunta va dirigida a cualquiera de los expositores y se centra más bien cuál hubiera sido una mejor propuesta de descentralización administrativa y también cómo se podría enfrentar de mejor manera la desigualdad que existe entre comunas y regiones. Muchas gracias. Yo creo que podemos escucharlos a los cuatro, ¿verdad? En el orden en que pusieron. Isabel, Carlos primero. Isabel. Muy buena pregunta. A ver, a mí no me gusta el modelo actual que tenemos, no el modelo de la propuesta, el modelo actual bajo este mecanismo de transferencia de competencias es un mecanismo que no tiene ningún horizonte, ni ninguna idea de hacia dónde queremos llegar, ¿no es cierto? Y creo, como mencioné en la exposición, que la propuesta tiene una confusión que se revela en la tensión que mencioné. Yo creo que yo hubiese preferido un modelo, primero que evitara la provincialización de la región, que mantuviera las provincias dentro de regiones más extendidas, organizando mucho mejor así sobre todo los instrumentos de financiamiento y descentralización fiscal, pero sobre todo que tuviéramos claro qué es lo que queremos de cada entidad, qué queremos de la región y qué queremos de la comuna. Voy a poner un ejemplo. Las comunas en Chile son muy importantes, por ejemplo, en materia de la ciudad. Pero la ciudad incluye muchas comunas en muchos lugares. Pensemos dónde estamos, ¿no es cierto?, hoy día. Entonces, esas son competencias que para mí debieran estar en la región, no en la comuna. Pero eso implica tomar una decisión y generar una línea. El cobro de los permisos de circulación que se pagan, ¿no es cierto?, normalmente en marzo, después se dividió, están asociados a una comuna cuando los vehículos transitan en general por múltiples comunas. Muchas veces en un día uno transita a través de los límites comunales. Pero eso significa tomar una decisión. En muchos aspectos, me parece a mí, la propuesta de nueva Constitución evitó tomar esa decisión. Generó estas competencias que, ¿no es cierto?, son concurrentes, etcétera, etcétera. Y yo creo que esa es una decisión mucho más que hubiese permitido entender qué es lo que queremos de cada nivel y qué es lo que le podemos exigir y entonces cuáles son los mecanismos de financiamiento que hacen más sentido. Yo creo que eso para mí habría sido una cuestión primordial porque yo sí creo que Chile, como dije antes,
tiene un problema que es arrastrado históricamente, ¿no es cierto?, por muchos años de distintas maneras. ¿Cuáles creo yo que son las mejores maneras a la segunda parte de la pregunta, ¿no es cierto?, de evitar esta heterogeneidad? Hay dos heterogeneidades en Chile. Una es la heterogeneidad entre las regiones y la otra es lo que ocurre adentro de la región, el centralismo intrarregión. Eso está dado por muchas razones, incluso razones políticas, ¿no es cierto? ¿Dónde están los votantes? De dónde se eligen los consejeros regionales, etcétera. Y entonces esta división mucho más clara, como digo, entre los distintos niveles habría permitido, creo yo, generar mecanismos de coordinación mucho más efectivos. Hay muchos mecanismos de coordinación posibles, la propuesta también incluye algunos, las reuniones de gobernadores, de alcaldes, etcétera. Me parece a mí que creo yo, pero esto obviamente por deformación de mis temas, los mecanismos menos explorados y más interesantes son aquellos que permiten la coordinación vía el financiamiento. Nosotros en Chile hay poco de eso. Tenemos, quizás el mejor ejemplo es el Fondo Común Municipal, pero a nivel de gobiernos regionales hay mucho más por explorar. Pero en la medida que esas competencias no estén claras, es muy difícil entonces establecer un buen mecanismo que permita abordar, como digo, este segundo riesgo que es lo que pasa al interior de una región. Carlos. Bueno, tengo muchas coincidencias de la respuesta de la presidenta, no sé qué más podría agregar, salvo un par de ideas. Bueno, es una pregunta muy grande. Creo que yo creo que no se soluciona únicamente pensando un modelo de estructura administrativa institucional. Yo creo que cruza algo que es un contexto anterior, que habla también de un modelo de construcción económica en el país. Sí, de hecho, cuando planteé la pregunta me recordaba el libro de Gabriel Salazar de la historia de la construcción del capitalismo chileno. Su tesis central es que la relación que se articula entre la región metropolitana con el resto de las regiones es una relación extractivista, donde las regiones no han tenido la capacidad de constituirse en polos de desarrollo autónomos. De hecho, esto es una cuestión, digamos, solamente típica de Chile. De hecho, salvo algunas excepciones, pero cuando uno revisa el desarrollo, incluso a nivel de países desarrollados, uno siempre ve que normalmente la metrópoli es la que tiene un desarrollo mucho mayor en relación al resto de los territorios. Y creo que el caso que me gustaría comentar y que escapa un poquito a la norma, en Europa, es el caso de Alemania, que uno encuentra ciudades con distintos polos de desarrollo. O sea, te encuentras Frankfurt, Düsseldorf, Múnich y un par de más ciudades que se pueden estar escapando. Mientras que el resto es siempre el peso específico muy gravitante, muy grande de una sola ciudad, que normalmente es la metrópoli, y el resto del territorio está condicionado a lo que pueda transferirse desde el centro hacia la periferia, generando relaciones de dependencia, de subdesarrollo intraestado, ¿ya? Entonces yo creo que un desafío que vamos a plantearnos es cómo articular también una construcción territorial que permita a los territorios autónomos construir sus propios polos de desarrollo. Esa es una primera cuestión, eliminando, ir atenuando esas relaciones de dependencia en relación con el centro. Yo creo que ese es un desafío complejo. El otro, por de pronto, y quizás atacando una cuestión más inmediata, que es la dependencia económica de los territorios autónomos, una buena también medida sería, en una ley de rentas públicas, el que un porcentaje, por ejemplo, pienso rápido, un porcentaje del IVA que se recauda a nivel de regiones, un porcentaje quede en la región. No todo va, digamos, a la caja central. Entonces, bueno, yo creo que hay distintas más herramientas. Mi área de expertise no es, digamos, la política pública económica, pero se me ocurren, digamos, esos dos elementos. Uno mucho más macro, que implica pensar también un país a 30, 40 años y políticas públicas también que implican algo que tenemos un gran déficit actual, que es construir grandes consensos. O sea, yo creo que para hacer esos cambios de tono mayor, implica, digamos, que más allá de nuestras diferencias podemos establecer ciertos grandes consensos, ciertas grandes líneas, digamos, que más allá de los cambios de signo político, como país tenemos claro. Y creo que eso nos falta también. Eso nos falta para poder construir una mayor equidad de desarrollo territorial y desarrollo en general, digamos, como Estado. Eso básicamente podría decir.
Profesor Valle. Muy bien. Yo también quiero, desde luego, sumarme a la idea de que tenemos pendiente aquí consensos necesarios, imprescindibles, impostergables. Pero también por la experiencia histórica, me parece a mí que en la medida en que hay menos asimetría en la distribución de poder, ¿no?, se pueden lograr mejores consensos. Porque cuando hay asimetrías de poder muy manifiestas, los seres humanos tendemos, en definitiva, también a hacer prevalecer lo que son nuestros intereses, lo que son nuestros puntos de vista, lo que son nuestras percepciones. Y por lo mismo creo que esto no es algo que tenga una solución de la noche a la mañana, ni una solución mágica, ni algún acto racional de refundación que va a resolver estos problemas. Lo cierto es que si no avanzamos en medios de control recíproco, en que efectivamente en la relación política no haya necesidad finalmente de tener la voluntad del otro, cuando no hay eso, digamos, cuando no hay necesidad de tener la voluntad del otro en política, bueno, se impone la voluntad del que tiene más poder. Y eso me parece a mí que no es ni patológico, ni hace a una sociedad enferma, es simplemente, digamos, lo que muestra la ciencia política, en definitiva. Y en Chile hemos tenido partidos políticos centralizados, ¿no? Hemos tenido, desde luego, un sistema educacional, cultural, la producción de investigación, la producción de conocimiento centralizado, ¿no? Los instrumentos, incluso de la política, han hecho esfuerzos, pero tampoco han dado los resultados, ¿no? Y desde luego también el mercado, ¿no?, que tiene una gran capacidad de concentración, de centralizadora. Y entonces, obviamente que si no se avanza en que haya un mayor equilibrio en las relaciones de poder, difícilmente se van a alcanzar mejores consensos, de modo que no se mantenga esta situación de exclusión, ¿no es cierto?, de postergación, de menoscabo de las comunas, de la provincia, de las zonas más alejadas. Isabel decía, se produce un centralismo al interior de las regiones. O sea, eso es así también, digamos, y pasa entonces que hay comunas o provincias que se sienten ajenas a la quinta región. Eso pasa también, eso uno lo escucha. Y entonces eso a su vez genera otra derivada, a mi juicio, muy riesgosa, digamos, que es que todas las provincias quieran ser regiones. Y eso no nos va a llevar a ninguna parte, ¿eh? Efectivamente, si volviéramos, la ironía sería que volviéramos a tener 25 regiones, digamos, ¿no?, que llegáramos a tener 25 regiones. Pero se resuelve en un contexto, creo yo, obviamente más amplio, y las fórmulas para resolver pasan necesariamente todavía por una condición básica, estructural, que es que haya unas relaciones de poder más distribuidas. Muchas gracias. Y por último, el profesor Pedro Pirri. En 1900, Valparaíso tenía la mitad de los habitantes de Santiago alrededor, y Santiago tenía solo el 10% de los habitantes del país. Es curioso eso. Bueno, yo siempre he pensado, mirándolo exclusivamente desde el punto de vista jurídico y derecho administrativo, que las regiones que tienen personalidad jurídica, cosa que yo, entre paréntesis, propuse en un artículo de 1984, en que la personalidad jurídica de la región habilita para tener servicios públicos regionales y que la región tendría que haber sido para los efectos de la distribución y la división de los servicios públicos. Como por ejemplo, servicios de salud. ¿Por qué 27 servicios de salud? ¿Por qué Viña del Mar, Quillota, en circunstancia que tendría que haber un servicio público, un servicio de salud de la región de Valparaíso? ¿Por qué la educación se entregó a la comuna, que por supuesto no resultaba, y ahora se quiere volver a que sea nacional? ¿Por qué no regional? O sea, en otras palabras, lo que yo propongo es que las regiones sean definidas en la Constitución y que bajo la personalidad jurídica de la región haya servicios públicos sin personalidad jurídica de la región
y servicios públicos con personalidad jurídica, pero regionales. Entonces, transferir por ley, pero tiene que ser evidentemente simultáneamente, todas aquellas actividades que pueden ser asumidas por la región. Por ejemplo, obras públicas, educación, salud, vivienda, pueden perfectamente tener un carácter exclusivamente regional. Ahora dicen, ¿pero cómo? Y entonces el resto. No, es que eso, con la debida descentralización, con aquello que se llama el control de tutela. ¿Qué significa esto? Que ciertas cosas tienen que ser aprobadas por nivel nacional. O sea, en eso consiste todo el sistema del manejo, en esto que se llama el control de tutela. La idea es, en la descentralización, que lo que no está señalado en la ley es materia del órgano descentralizado. Pero la ley puede decir tal cosa tiene que ser aprobada. Por ejemplo, la región puede hacer obras públicas, perfecto, pero la construcción de obras públicas que tenga que tener, supongamos, más de tanta cantidad de dinero, tiene que ser aprobada por el presidente de la República. Eso se llama el control de tutela, que es la excepción. La regla general es que no haya control. Entonces, la idea es regiones grandes, establecidas en esa Constitución, servicios públicos bajo la paraguas de la región sin personalidad jurídica, servicios públicos con personalidad jurídica, pero en estos casos un control de tutela que es excepcional para que permita al gobierno central, entonces, a través de ese control, poder influir en las políticas públicas respecto a la región. Ese es, a mi juicio, lo esencial del punto de vista administrativo. Y desde el punto de vista judicial, en la región, el resultado de la administración de la justicia que se responda ante la región. Y para ello, la administración, no digo los jueces, la administración tiene que estar a cargo de consejos regionales de la Administración de Justicia. Y eso se puede hacer en la Constitución, pero con leyes complementarias de inmediato, evidentemente. Esa es mi proposición. Bien, muchas gracias nuevamente a los cuatro por sus interesantes reflexiones, por sus opiniones y también por estas propuestas. Entonces, para finalizar este ciclo de análisis sobre el proyecto de nueva Constitución organizado por la Facultad de Derecho, por la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, transmitido también por la radio Valentín Letelier de la Universidad de Valparaíso, las palabras de el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valparaíso, profesor Alberto Balbontín. Bueno, muy buenas tardes. Quiero empezar, desde luego, por agradecer la participación y la colaboración de todos los panelistas y las panelistas que nos han acompañado en estas 5 sesiones que hemos tenido, de manera muy particular a quienes han accedido a acompañarnos y a colaborar con esta iniciativa y que son académicas y académicos de otras universidades amigas que han querido estar también con nosotros colaborando en esta iniciativa y que en este momento lo personifico precisamente en la profesora y decana de la Universidad Adolfo Ibáñez, Isabel Aninat. Por cierto, también a nuestros profesores y profesoras de la escuela que han participado y han colaborado contribuyendo en esta iniciativa que hemos tomado. Debo hablar, se supone que menos que los panelistas, así que voy a tratar de ser muy sintético en las ideas que quiero transmitir. Lo que hemos querido hacer en este ciclo es tal vez complementar lo que iniciamos el año pasado, cuando hicimos un ciclo más o menos similar en que participaron los distintos departamentos de nuestra escuela, cada uno desde su perspectiva y su especialidad, planteando lo que en ese momento no eran más que las esperanzas que cada uno tenía y las ideas, por supuesto,
concretas y desde el punto de vista de la especialidad jurídica de cada uno, acerca de lo que esperábamos del trabajo de la Constitución, de la Convención Constitucional. En esa oportunidad tuvimos alrededor de 11 encuentros por vía remota. Estábamos todavía en una situación distinta a la de ahora. Este año quisimos hacer algo que complementara este trabajo del año pasado, pero ya sobre la base de contar con un documento de trabajo, se podría decirse, que es el resultado de la propuesta de nueva Constitución que nos ofreció la Convención Constituyente. Esperamos con esto haber cumplido con lo que creemos es la responsabilidad que tenemos como universidad y como Facultad de Derecho. Creemos que teníamos el deber de intervenir en este proceso, en esta suerte de aventura en que entró nuestro país a partir del 15 de noviembre del año 2019, donde las distintas fuerzas políticas, la mayoría por lo menos, estuvo dispuesta a celebrar un pacto por la paz de Chile. No podemos olvidar ese contexto, no podemos olvidar el contexto en el cual se suscribió ese compromiso por las principales fuerzas políticas de nuestro país. Creo que en estas actividades, particularmente en estas actividades donde quisimos también hacerlo de manera presencial, tratando de retomar la normalidad de nuestro país en todo sentido, creemos que hemos logrado cumplir el propósito de tener una discusión serena, académica, jurídica, sin ánimo de generar polémicas, digamos, ni adoctrinamientos más allá de lo que cada uno, dentro del respeto que merece una institución universitaria, pudiera plantear como dudas o críticas a lo que se ofrecía por parte de la Convención Constituyente. Por supuesto, tratamos de ser también lo más equilibrados posibles en las invitaciones, tanto en relación con quienes pudieran estar sin saber. Por supuesto, no teníamos derecho a preguntar qué opción tomaría cada uno de los panelistas, pero tratando de mantener un cierto equilibrio y tratando de mantener también algo que es tan importante hoy por hoy en nuestro país, en nuestra universidad, que es la paridad de género dentro de lo posible. Esperamos haber cumplido con esa finalidad, con esos propósitos y satisfacer algo que necesitamos los chilenos, que es el encontrarnos nuevamente, el aprender a convivir pacíficamente, civilizadamente entre nosotros, no obstante las diferencias de opinión que podamos tener sobre temas tan relevantes, tan trascendentes como es un nuevo texto constitucional. Ya cada uno en su conciencia podrá tomar la decisión en 4 días más al momento de emitir su voto. Pero creo que nuestra escuela y nuestra facultad han cumplido con un compromiso social, con un compromiso universitario, como es el de abrir un diálogo respetuoso, académico, entre personas que se respetan entre sí y respetan sus opiniones. Les agradezco nuevamente a todos los que han participado en estos paneles, a los que nos han acompañado, ya sea presencialmente, que les agradezco muy sinceramente, a quienes nos están escuchando y nos han escuchado a través de la radio Valentín Letelier, a nuestros estudiantes de cine que han contribuido también a registrar
a través de las imágenes lo que ha sido esto y que va a ser subido también a nuestro canal YouTube, a los técnicos de la Radio Valentín Letelier que han contribuido también a que se difunda nuestro trabajo. Muchas gracias a todos y, en fin, que nuestro país vuelva a reencontrarse. Muchas gracias. Terminamos.